Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keiner Fuentes. A continuación, les traigo un tutorial de cómo realizar un análisis de presión de poros en el software Slide. Para comenzar, como ven, tengo ya mi diseño listo para hacer el análisis de poros. Simplemente hice mi diseño con tres materiales, donde el material superior es un terraplén y los materiales de abajo serían arcillas. Con nombre arcilla superior y arcilla inferior. También agregué un nivel freático que solo afectará a las arcillas. Vamos a analizar primeramente cuál sería el factor de seguridad sin tener en cuenta la presión de poro en nuestro diseño. Vamos a guardar y esperemos, le damos a analizar a la interpretación y esperemos que cargue para ver cuál sería el factor de seguridad sin tener en cuenta la presión de poro. Como ven, la presión de poro sería de 2,5 sin tener en cuenta, perdón, el factor de seguridad sería de 2,5 sin tener en cuenta la presión de poros. Entonces, ahora vamos a agregar a nuestro diseño la presión de poros. Vamos a análisis, propiedades settings, nos vamos a agua superficial y seleccionamos avances. Y aquí en esta parte seleccionamos exceso de presión de poros. Le damos OK y ahora nos dirigimos a las propiedades de nuestro diseño, a las propiedades de los materiales. Como ven, en el material número 1, vamos a determinar que no va a tener agua superficial, debido, como ven, el nivel freático no afecta al terraplén. Y vamos a seleccionar la casilla Material Weighting Gauge Assist for Surface. Este material, lo que indica esta casilla es que este material va a hacer un esfuerzo a los poros que se encuentran en las arcillas. Para el caso de la arcilla superior, vamos a darle un B-bar de 1, igualmente a la arcilla inferior. Le damos OK y le damos a guardar los cambios. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el análisis del factor de seguridad ya teniendo estos cambios. Tenemos que cargar un poco. Como vemos, el factor de seguridad en comparación al anterior, que fue un análisis sin tener en cuenta la presión de poro, ha disminuido, que ahora el factor de seguridad es de 1,8, anteriormente era de 2,5. Vamos a ver la gráfica de la presión de poros. Vamos a Query and Graphic y en este caso seleccionamos la presión de poros y como dato secundario seleccionamos la presión de poro inicial y damos Create Plot. En este caso vemos en los triangulitos, en la línea de con triangulitos verdes, vemos la presión de poros inicial que corresponde a la presión de poros sin tener en cuenta la presión que ejerce el terraplén en la superficie. Y en los triangulitos amarillos vemos la gráfica de las líneas, que es mucho mayor y tiene en cuenta la presión de poro inicial, o sea, sería la presión de poro inicial más la presión de poro final, que sería la de triangulitos rosaditos, que tiene en cuenta la presión que ejerce el terraplén sobre la superficie. Veamos ahora cómo sería la presión de poros en la superficie de deslizamiento. Le damos clic derecho en el gráfico, vamos Change Plot Data y en los datos secundarios vamos a seleccionar los excesos de poros y damos clic en Create Plot. Como vemos, hace una comparación de los excesos de poros finales con los excesos de poros en la superficie de deslizamiento. En este caso, en este último, los excesos de poro son mucho mayores porque corresponde a la superficie de deslizamiento. Ahora vamos a ver un caso donde le agregamos más presión a las superficies de las arcillas. Vamos a hacerlo con Loading y vamos a agregar una superficie, que en este caso sería una superficie modular de 100 kilonewton sobre metro cuadrado, y vamos a decirle, vamos a tirar esta casillita donde corresponde a los excesos de poros. Le damos OK y vamos a agregar nuestra superficie aquí en nuestro terraplén. OK, guardamos los cambios y vamos a hacer la interpretación de el factor de seguridad. Tenemos que cargar un poco.
Y como vemos, el factor de seguridad disminuyó con respecto al anterior, debido a que ya le hemos agregado una carga. Vamos a hacer el análisis de la presión de poros, Add Query and Graphic, y como dato secundario vamos a seleccionar la presión de poro inicial, Direct Plot, y como vemos, la curva de presión de poro final cambia rotundamente en comparación a la que vimos anteriormente, debido a que le hemos ingresado un esfuerzo a las superficies que se le está haciendo el análisis de la presión de poros. Vamos a ver cómo sería el análisis de presión de poro en la superficie de deslizamiento. Hacemos lo mismo. Vamos a cerrar acá para explicar, para mencionarlo. Clic derecho sobre la gráfica, Change Plot Data. Y aquí como dato secundario seleccionamos los excesos de poros. Damos Create Plot y vemos cómo en la superficie total, a comparación a los excesos de poro en la superficie de deslizamiento, que sería mucho mayor. Hasta ahora hemos analizado la presión de poro en la superficie en la superficie de arcilla, sin tener en cuenta la presión de poro en el terraplén. Vamos a hacer un análisis como si hubiera una presión de poro en la superficie del terraplén. Para eso nos vamos a propiedades, definir propiedades. Y aquí en este caso, en el terraplén, vamos a seleccionar Water Start, que sería como si hubiese la superficie de agua afectara a nuestro terraplén. Y le damos un custom, este 4 ya yo lo tenía porque ya había hecho el análisis de 0,4. Seleccionamos esta casilla y le damos OK. Guardamos cambios y vamos a ver el análisis de algunas gráficas del análisis de seguridad de nuestro talud. Como que cargue. Como vemos, en este caso, el factor de seguridad aumentó un poco debido a las características que hemos dado. Entonces vamos a ver el análisis de la presión de poro en nuestro talud. Aquí, clic derecho, Add Query Data, dejamos la presión de seguridad, radio, y vamos a seleccionar presión de poro como presión de poro secundario, como dato secundario, damos presión de poro inicial. Vamos a hacer una comparación con la presión de poro inicial y vemos cómo la comparación de la presión de poro inicial es muy diferente a la anterior, debido a que ahora la presión de poro afecta significativamente a nuestro terraplén. Y en lo demás sería la presión de poro en nuestro, en nuestra superficie de arcillas. Vamos a ver cómo se comporta en la superficie de deslizamiento. Clic derecho, Change Plot Data. Como material secundario, como dato secundario, vamos a seleccionar el exceso de presión de poro y vemos cómo la presión de poro en nuestra superficie de deslizamiento en la distancia 3 es cero, debido a que afecta a nuestra superficie de terraplén. Pero en nuestra superficie de deslizamiento, nuestra presión de poro es significativa desde la distancia inicial, porque la superficie de deslizamiento eh, está afectada por el nivel freático. Recordemos que el nivel freático va desde la distancia cero hasta la distancia final. Por eso la presión de poro afecta toda la superficie. Bueno, esto sería todo hasta ahora. Espero que el tutorial haya sido de su agrado y se haya entendido. Muchas gracias.